Vamos a dar un tiempo, ¿verdad? Para que el resto de compañeros se logren conectar. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, entonces estamos ahorita 6 estudiantes y mi persona, ¿verdad? 7 presentes. Vamos a ir dando inicio a la sesión. Desactiven los videos, ¿verdad? Todavía estoy viendo algún video que está activo para que no tengamos problemas de anchos de banda, ¿verdad? Y esas cosas. Ya estamos 8 personas en línea, ¿verdad? Ok. 10 personas al momento conectadas. Desactiven ahí por favor el micrófono para que no tengamos interrupciones, ¿verdad? En la sesión.
Entonces vamos a dar inicio. Voy a compartirles ahí, a ver si logra compartirse. No sé por qué. Confírmenme si logran ver, ¿verdad?, el documento que estamos trabajando. Ok, estamos 12, 13 personas conectadas ya en el momento, en la sesión, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio nuevamente. Déjenme compartir, no sé, estoy teniendo algunas dificultades con el internet. Estoy aquí en la universidad por diferentes circunstancias y aquí es bastante problemático el acceso al internet. Confírmenme si logran ver ahí el documento compartido. Si no lo abren ustedes desde sus equipos, ¿verdad? El material de la clase. Estaríamos en la página número 15 de 23 y con la sesión de hoy vamos a terminar pues este material. El tema es el 4.6, que es el detector de cuadratura, ¿verdad? Entonces, en la página 15 tenemos ahí la teoría del detector de cuadratura y el ejercicio, pues como siempre. Y vamos a dar inicio entonces con este tema. Dice: un demodulador de FM en cuadratura extrae la señal de información original de la forma de onda de frecuencia intermedia compuesta, multiplicando a dos señales en cuadratura, o sea 90 grados fuera de fase cada una de esas dos señales. Un detector de cuadratura utiliza un desplazador de fase de 90 grados y un detector de producto para demodular las señales de FM. El desplazador de fase de 90 grados produce una señal que está en cuadratura con la señal de frecuencia intermedia recibida. El circuito sintonizado convierte las variaciones de frecuencia a variaciones de fase y el detector de producto multiplica las señales de FI recibidas por la señal de frecuencia intermedia desplazadas en fase. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? La teoría nos dice que el detector de cuadratura lo que hace es que las frecuencias intermedias que recibe las va a desplazar, o sea, produce una señal que está en cuadratura con las señales de frecuencia intermedia recibidas. O sea, hay un desfase de 90 grados entre las señales de frecuencia intermedia que recibe y las dos señales en cuadratura que él va a producir. O sea, dos señales. De entra una, que es una o dos, dependiendo de las frecuencias intermedias de las etapas que tengamos, ¿verdad? De frecuencia intermedia, y él, dependiendo de su entrada, va a sacar por cada una de sus entradas dos señales que están desfasadas, cada una en 90 grados. Luego dice que el circuito sintonizado convierte las variaciones de frecuencia a variaciones de fase. Entonces, esa variación de frecuencia que tenemos, ¿verdad?, con la que él va a detectar con los detectores que hemos visto en las partes anteriores. Entonces, con ese desfase que tenemos, va a convertir pues la parte de variación en frecuencia a una variación en fase. Para el detector de cuadratura de FM mostrado en la figura 28, ¿verdad?, que es el que tenemos por acá,
C1 es un capacitor de alta reactancia que cuando se coloca en serie con un circuito tanque R1, L1 y C2, entonces aquí tendríamos nosotros este circuito tanque que vemos en esta parte de abajo, que va a tierra, ¿verdad? Está conectado a tierra, R1, L1 y C2, ¿verdad? Un circuito tanque. Produce un desplazamiento en fase de 90 grados con la frecuencia central de FI. Entonces aquí viene la salida de frecuencia intermedia. Este circuito recibiría pues en este terminal, con esta caída de tensión, este capacitor 1 le llegaría hasta él pues una señal, y con este circuito lo que va a hacer es hacer un desfase. Entonces aquí por lo que vemos nosotros en esta puerta lógica tenemos, igual como en los ejercicios que hemos visto antes, dos entradas, una OR exclusiva, una XOR, cuando entra la señal cuadrada, ¿verdad? Por un lado. Y la otra desactiven. No, porque está en diamante 3, está de mierda. Ok, sí, vamos a dar inicio entonces, por favor, para que desactiven ya sus micrófonos. Vamos a dar inicio a la sesión. Entonces tenemos que en el circuito que tenemos aquí, ¿verdad? Para este detector de cuadratura, entonces, como decíamos, pues él va a convertir las variaciones de frecuencia en variaciones de fase, y él utiliza este circuito tanque que está aquí abajo, ¿verdad? Conectado a tierra, que tenemos un R1, un C2 y un L1 en paralelo, un circuito tanque que va a hacer de nuestra entrada que viene, él va a generar una señal desfasada. Pues en este caso, si viene una señal de frecuencia intermedia como esta, cuadrada en una de estas, a la salida de este otro terminal tendríamos otra, ¿verdad? Que las dos señales que están desfasadas, ¿verdad? En 90 grados, que decíamos aquí, tenemos una señal fuera de fase 90 grados. Entonces entran a una hora exclusiva para que en un determinado momento salga una y en otro salga pues la otra señal. Entonces con esta parte, con esta resistencia y este capacitor a la salida, pues nosotros determinaríamos la señal demodulada que estamos buscando, ¿verdad? Dice: el circuito tanque se sintoniza a la frecuencia central de FI, produce un desplazamiento de fase adicional que es proporcional a la desviación de frecuencia. La señal de entrada de FI, ¿verdad?, que es esta de aquí, se multiplica por la señal de cuadratura, que es la que tengo acá. En la compuerta ahora exclusiva produce una señal de salida que es proporcional a la desviación de frecuencia. En la resolución de problemas de circuitos detectores de cuadratura se debe tomar en consideración la tabla 7, que es la que tenemos acá, con todas las ecuaciones. Dice que si la función de transferencia está representada por G de W, ¿verdad?, entonces G de W es igual a W al cuadrado C2 LR sobre W al cuadrado por LR por C1 más C2 menos R menos J WL, donde la magnitud es igual a W al cuadrado C2 LR sobre W a la cuarta por LR por C1 más C2, todo eso al cuadrado, más W al cuadrado por L2 menos 2R2L C1 C2 más R2 a la 1 medio. Y la fase, porque sería la tangente inversa de la parte real y la parte imaginaria, porque sería tangente inversa de W sub L sobre W cuadrado LR C1 más C2 menos R. Para encontrar los voltajes es posible suponer que G de W igual V2 sobre V1, lo que nos produce V2 igual a V1 por G1 en determinado ángulo θ, donde G1 es la magnitud de G de W y θ es la fase. Si se aplica una señal sinusoidal al circuito, las entradas del modulador balanceado son V1 igual V1 coseno de WT y V2 igual V1 por G1 coseno de WT más θ.
Bueno, todas estas son las fórmulas que vamos a ir estudiando. Después tenemos la fórmula para B3, que sería B1 al cuadrado es B1 coseno de WT más teta por coseno de WT, y B3 sería, ¿verdad?, haciendo las diferentes despejes, B1 al cuadrado es B1 sobre 2 por el coseno de 2WT más teta por coseno de teta. Y el voltaje de salida sería B1 al cuadrado sobre G1 sobre 2, el coseno de teta, igual a B1 sobre B2 sobre 2 por el coseno de teta. Al momento de resolver los detectores de cuadratura, se debe tener cuidado al realizar los cálculos debido a que son algo extensos. Es por ello que el ejemplo 15 ilustra la resolución de un problema de este tipo. Entonces, tenemos pues aquí los datos que nos dan. Dice: un detector de cuadratura es utilizado para desmodular una señal de FM de 11.3 MHz. La variación de frecuencia son 35 kHz y la amplitud son 8 voltios. Los valores de cada elemento del detector son los siguientes: R igual 450 ohmios, C1 igual C2 igual 50 picofaradios y L igual 1.2 microhenry. Calcular el voltaje de salida del detector de cuadratura, el voltaje de la señal en cuadratura o segunda señal de entrada del detector B2. Entonces, dice, es necesario obtener el voltaje de salida. Para ello debemos calcular los valores de G1 y G2, ¿verdad?, lo que es la magnitud y la fase de la función de transferencia. Entonces, comenzando, hallamos la velocidad angular para este caso, que sería 2pi por la frecuencia, 2pi por 11.3 que nos da el problema, nos va a dar 71, ¿verdad? Y se lleva a cabo el cálculo de G1 con la fórmula que tenemos acá arriba. Sería para el cálculo de lo que es la magnitud, ¿verdad? Y nos va a dar W al cuadrado, C cuadrado, ¿verdad? Esto porque es la fórmula de la magnitud que necesitamos hallar, esta segunda que está acá. Metiendo valores, pues tenemos 71 al cuadrado, 50 que es C2, que ya nos da la fórmula, L y R también nos da el ejercicio, 450 y 1.2 microhenry, sobre los mismos valores que tenemos ya calculados, ¿verdad? Es cosa de meter números y hacer cálculo. Y eso que nos va a dar G1 0.302 por 10 a la menos 2. Para el valor de teta, igual seguimos la ecuación que tenemos acá: tangente a la menos 1 WL sobre W cuadrado LR por C1 más C2 menos R. Entonces, introduciendo siempre los valores, W71 lo calculamos, L que es 1.2 microhenry nos lo daban, W al cuadrado lo calculamos, 71 al cuadrado, L 1.2 microhenry, la resistencia nos la daban 450, C1 y C2 también nos la daban, que son 50 y 50 acá en el ejercicio, C1 igual C2, menos R que son los 450, eso nos va a dar igual a menos 1.08 por 10 a la menos 5. Sustituyendo todos los valores en la fórmula de voltaje de salida, que lo tenemos por acá, B1 por B2 sobre 2 por el coseno de teta, o podría ser en esta otra, tenemos lo siguiente: B1 al cuadrado, que es el voltaje que nos dieron a la entrada, 8, ¿verdad?, acá en este caso, la amplitud del voltaje de entrada de 1, 8 al cuadrado por G1 que calculamos 0.302 por 10 a la menos 12 sobre 2 por el coseno de teta que lo hallamos acá, menos 1.08 por 10 a la menos 5, y eso es igual a 9.67 por 10 a la menos 12. Finalmente, para hallar B2, pues de la fórmula del voltaje de salida, nosotros despejamos B2 y nos daría
dos veces el voltaje de salida sobre B1 coseno de teta. Introduciendo valores, bueno, tenemos el resultado final, 2 por 9.67 por 10 a la menos 12, que habíamos calculado acá, sobre 8 coseno de menos 1.08 por 10 a la menos 5, no, va a dar 2.41 por 10 a la 2. Y ese sería. Esto sería más que todo a manera de un repaso. De lo que era el ejercicio anterior. Y pasaríamos al último ejercicio, que es el que toca para el día de hoy, pues el tema 4.7, para concluir lo que es el material de esta sesión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos pues que tema 4.7 de demodulador FM basado en PLL. Entonces esto también lo vimos para los circuitos AM, ahora lo vamos a hacer igual para los circuitos FM. De todas las aplicaciones del PLL, la operación de un demodulador de PLL de FM es probablemente la más sencilla y fácil de entender. Un demodulador de frecuencia de PLL no requiere de circuito sintonizado y automáticamente compensa los cambios en la frecuencia de la portadora debido a la estabilidad en el oscilador de transmisión. En el demodulador de FM basado en PLL, después que la cerradura de frecuencia ha ocurrido, el VCO encuentra los cambios en la frecuencia en la señal de entrada, manteniendo un error de fase en la entrada del comparador de fase. Por lo tanto, si la entrada del PLL es una señal de FM desviada y la frecuencia natural del VCO es igual a la frecuencia central de FI, el voltaje de corrección se produce a la salida del comparador de fase y alimenta de nuevo a la entrada de VCO, que es proporcional a la desviación de frecuencia, y es esta misma la señal de la información demodulada. Si la amplitud de FI se limita lo suficiente antes de alcanzar el bucle de enganche y el circuito se compensa correctamente, la ganancia del circuito de PLL es constante e igual a K por B. Por lo tanto, la señal demodulada se puede tomar directamente de la salida del buffer interno y es matemáticamente dada como voltaje de salida es la variación de frecuencia por K por KD por KA. Entonces aquí tenemos el diagrama de bloque, ¿verdad? Como lo hemos estudiado en los diferentes temas que tratamos en AM, igual ahora en FM. Tenemos nuestra entrada de FM por acá, tenemos nuestro comparador de fase KD, tenemos nuestro filtro pasa abajo y el amplificador KA. Tenemos el voltaje de salida, ¿verdad?, que es la salida modulada de audio. Aquí tenemos lo que es la parte de la retroalimentación de esa salida para poder llevar nuestra salida al valor deseado. Entonces es un sistema retroalimentado completamente. Aquí tenemos un oscilador controlado por tensión o VCO, ¿verdad?, como decíamos. Entonces este voltaje de salida a través de este VCO nos va a generar una frecuencia F sub O, que nosotros vamos a estar comparando con la frecuencia de entrada todo el tiempo. Cuando llegue la frecuencia al valor deseado, entonces nosotros lo vamos a dejar de corregir la salida, ¿verdad?, como tal. El CI566 dice es un generador que opera como un demodulador PLL que proporciona una onda cuadrada de salida ajustada a través de una resistencia y un condensador cuya frecuencia de salida depende de una tensión BC. Tiene algunas limitaciones, las cuales se muestran en la tabla. Entonces la resistencia 1 tiene que estar entre 2 y 20 kiloohmios. El voltaje B sub C, ¿verdad?, que es el que va a controlar la salida. Entonces tenemos que va entre los 0.75 voltios, 0.75 el voltaje, ¿verdad?, de alimentación, hasta el valor máximo de amplitud del voltaje, o sea, el 75% del voltaje hasta el voltaje completo. La frecuencia del oscilador pues tiene que ser menor o igual a 1 MHz y el voltaje de alimentación está entre 10 y 24 voltios.
En la figura 30 se observa el circuito que es utilizado en donde R1, C1 y BC fijan la frecuencia de salida de este circuito. BC se obtiene a partir del divisor de tensión de R2 y R3 de tal forma que, vamos a ver acá, BC es igual a R3 por BC sobre R2 más R3. Y para obtener la frecuencia de oscilación de este circuito integrado solo se debe aplicar la fórmula: frecuencia de oscilación es igual a 2 sobre R1 por C1 por BCC menos BC sobre BCC. Entonces tenemos aquí nuestro circuito, tiene 8 pines. El pin 1 tenemos a tierra, el pin 2 pues no nos aparece aquí reflejado, ¿verdad?, en ninguna conexión en el diagrama. El 3 tiene nuestra salida cuadrada. Sí. Aló, le escucho, dígame. Sí, por favor apaguen su video, ya estamos por concluir, ¿verdad? Esto va a ser una sesión rápida. Entonces, siguiendo en este circuito 566 tenemos en el pin 8 pues tenemos la entrada de BCC, el pin 6 tenemos la R1 y en el pin 5 tenemos el B sub C, y entre B sub C y BCC tenemos R2 y BCC y tierra tenemos R3. En el pin 7 tenemos una caída a tierra a través del capacitor 1. Entonces eso es lo que tenemos para la utilización pues de un circuito ya integrado de lo que es un PLL, ¿verdad? El 566. Entonces en el ejemplo 16 que tenemos es posible observar el procedimiento para resolver un problema de un demodulador de FM basado en PLL. Entonces, igual como hemos hecho en los demás casos, el ejercicio es sencillo, solo es ir completando pues las ecuaciones. Dice el ejemplo 16, un demodulador de FM basado en PLL proporciona un voltaje de salida máximo de 6 voltios pico a pico, ¿verdad? Utiliza un VCO que tiene un intervalo de seguimiento de 200 kHz y BCC igual 16 voltios, R1 5 kilo ohmios, C1 10 picofaradios. Obtener A, la frecuencia central FO de la señal de FM de entrada al demodulador, y B, el desplazamiento de la frecuencia delta F. Como primer paso es necesario obtener el valor de la frecuencia en la que está operando el máximo voltaje de la ecuación. Entonces teníamos nuestra fórmula aquí arriba, ¿verdad?, de la frecuencia de oscilación, y tenemos que 2 sobre R1 C1 por BCC menos BC sobre BCC. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos 2 sobre R1, teníamos acá 5, C1 10 picofaradios por BCC 16, BC 6 voltios pico a pico sobre BCC, que es 6. Sacando eso nos da pues la frecuencia de oscilación máxima, son 25 MHz. El intervalo de seguimiento se representa como todo el conjunto representado en la ecuación 17.2. Entonces nosotros volvemos aquí, ¿verdad?, a nuestro intervalo de nuestra tabla, y tendríamos variación de frecuencia menos FO y variación de frecuencia más FO. O sea, la frecuencia de oscilación tiene un intervalo mínimo que es restando la variación de frecuencia y sumando la variación de frecuencia. Entonces la frecuencia central se encuentra en medio del intervalo de las ecuaciones 17.2 y sería dividirla entre 2. Entonces nos va la variación de frecuencia 200, que nos daba el ejercicio, ¿verdad?, acá,
lo vamos a dividir, hay un intervalo, se utiliza un VCO que tiene un intervalo de seguimiento de 200 kHz, que sería todo el rango de variación de frecuencia que tenemos acá, y el centro pues sería dividirlo entre 2, que serían 100 kHz. Si hacemos lo que es la resta para hallar la frecuencia FO máximo que teníamos anteriormente de 25 menos la variación de frecuencia, esto nos va a dar 24.9 kHz, y tenemos que en el caso B dice, se observa que para resolver el inciso A fue necesario resolver el inciso B a través de la ecuación 17.3 resultando delta F 200 entre 2 kHz, que es lo que nos daba. En el capítulo 4 está enfocado, bueno, este capítulo, ¿verdad?, estuvo enfocado en la comprensión de la recepción de FM, la cual tiene como precedente entender la recepción AM. Esto debido a que, como se explica al inicio del capítulo, los discriminadores de frecuencia se encargan de transformar la señal de FM a una señal AM, y enseguida es demodulada la envolvente de AM con detectores de pico. Para lograr la demodulación de las señales de FM, el capítulo 4 fue el encargado de mostrar los discriminadores más conocidos por su eficiencia para llevar a cabo este proceso. Es por ello que al final de este capítulo se incluye una actividad de repaso con el fin de que el alumno pueda confirmar su aprendizaje, así como reforzar. Entonces vimos 4 ejercicios diferentes, este de PLL, el de cuadratura, el de detector de fase, el circuito el detector de proporción y el circuito de Foster-Seeley. El nombre es un poquito olvidadizo, ¿verdad? El del detector de Foster-Seeley y el de relación, ¿verdad?, que son los diferentes, como 5 tipos de ejercicios. Entonces nos quedaría pues más que todo la parte del ejercicio sería realizar la actividad al final del capítulo, que serían los 8 ejercicios que tenemos acá. Ya habíamos asignado los primeros 3 con lo que era discriminador de Foster-Seeley, y en la siguiente sesión se les asignó los detectores de relación y el día de relación y los de cuadratura, ¿verdad?, que vimos ese día, y en este caso se agregaría únicamente lo que son los detectores PLL para completar los 8 ejercicios que tenemos ahí. Entonces esos ejercicios los tienen que ir avanzando, y ya tendríamos pues con esta semana tendríamos para completar, ¿verdad?, esa asignación de los 8 ejercicios para tener los acumulados que requerimos. Con esos 8 ejercicios que tenemos en esta fase vamos a acumular 20 puntos de los 50 que necesitamos acumular en estos ejercicios. En la siguiente semana vamos a terminar la parte teórica, vamos a traer con una parte que queda con lo que son ruido en lo que son los receptores, ¿verdad? Y con eso nosotros vamos a terminar, y las últimas 2 semanas que nos quedarían haríamos unas simulaciones de algunos receptores típicos diferentes, y con eso vamos a concluir lo que es la clase, ¿verdad?, el semestre de esta clase. Entonces es todo lo que tenemos por el día de hoy. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Les voy a subir lo que es la grabación ahorita que estoy terminando ya la sesión, para que ustedes la tengan. Aquí en la universidad, como ustedes saben, hay problemas bastante de internet, y entonces como estamos pegando carreras, entonces igual no tenemos muchas condiciones para trabajarla, ¿verdad? Entonces vamos a quedar aquí por el día de hoy. Entonces les paso la grabación en breve, ¿verdad? Dale pues, ingeniero, nos vemos, bendiciones. Les paso ahorita el enlace para que lo puedan ver, ¿verdad? Y se ayuden para la resolución de los ejercicios. Son 8 ejercicios acumulativos, ¿verdad? Que tengan buenas tardes.